Bienvenidos a la presentación Interacciones hídricas. Durante esta sesión exploraremos el estado del arte sobre la dinámica entre las aguas superficiales y subterráneas, basándonos en los principios fundamentales de la hidrogeocología. Comenzando con el paradigma integrado del sistema hidrológico, que es el que nos explica que las aguas subterráneas y las aguas superficiales no son componentes aislados, a pesar de que históricamente han sido estudiadas de manera separada. Hoy en día sabemos que la contaminación, la explotación de una de estas áreas afecta directamente a la otra. Según Todd, tenemos el entorno hidrogeológico, donde tenemos la topografía, la geología y el clima. La topografía actúa como el motor físico, generando los gradientes de presión que impulsan el flujo subterráneo, el cual es un reflejo atenuado de la superficie. La geología y su conductividad hidráulica controlan las rutas de drenaje, mientras que el clima determina la intensidad y la temporalidad de la recarga. Ok, en esto tenemos la jerarquía de los sistemas de flujo subterráneo según Todd 1963. Según Todd, en la naturaleza, pues tenemos el flujo local, que es altamente dinámico y con rutas cortas hacia lagunas cercanas, el flujo intermedio, que abarca varios altibajos topográficos, y el flujo regional, que viaja a gran profundidad desde la parte alta de la cuenca para descargar finalmente en los ríos principales. La dinámica de aportes a un ecosistema fluvial se divide en respuestas rápidas frente a unos eventos de precipitación. El flujo base, que es el suministro lento y continuo del agua subterránea que mantiene los ríos. Los mecanismos de flujo rápido subsuperficial, incluyendo el flujo traslatorio o de pistón, donde el agua nueva de lluvia desplaza mecánicamente a la almacenada. Y el flujo por macroporos a través de fisuras y la elevación súbita del nivel freático, que incrementa el gradiente hacia el río. Bueno, complementando la presentación, entonces tenemos dirección de intercambio hídrico en el lecho del río. Entonces tenemos dos condiciones. Una condición influyente, el nivel del río es más alto que el nivel freático. Eso hace que el agua se infiltra hacia abajo y recarga el acuífero. En la condición 2, una condición influente, el nivel freático está más alto que el río. Esto hace que el agua subterránea sale hacia el río y mantiene el caudal del río. Bueno, tenemos varias clasificaciones de comportamiento hídrico a gran escala. Entonces tenemos los ríos perennes. Esto siempre tiene agua, fluyen todo el año. El acuífero alimenta constantemente el río y son principalmente efluentes. Eh, Tenemos los ríos intermitentes. Estos fluyen en épocas de lluvia y en sequía pueden secarse. Tenemos los ríos efímeros. Estos ríos solo llevan agua cuando llueve fuertemente y el nivel freático está siempre por debajo del río y son 100% influyentes. Bueno, tenemos la zona eporreica. Esta zona es la zona bajo el río donde se mezcla el agua río con el agua subterránea. Hay intercambio de agua influyente, efluente. Estos retienen el agua más tiempo y transforman contaminantes y nutrientes. Soportan la vida y regulan la temperatura. Eh, Tenemos los determinantes críticos del hábitat intersticial. Estos, para que funcionen bien, necesitan un equilibrio de 6 factores. Espacio poroso permite el paso del agua, oxígeno disuelto necesario para la vida, temperatura, condiciones estables, materia orgánica es la fuente de energía, los nutrientes sostienen el proceso biológicos y fases alimentarias que son la estructura del suelo. La disrupción humana del sistema. Trágicamente, la intervención antrópica altera y destruye de forma severa la integridad de este sistema. La introducción de cargas tóxicas persistentes satura rápidamente la capacidad de filtración de los sedimentos. Asimismo, las cargas orgánicas excesivas causan la colmatación, sellando el lecho fluvial con sedimentación fina e impidiendo el intercambio hidrológico. A esto se suma el daño físico por la incisión del lecho y el secamiento generado por el bombeo excesivo. Alteraciones geomorfológicas y la incisión del lecho. La alteración geomorfológica más devastadora es la incisión del lecho fluvial. La introducción de embalses y canalizaciones aguas arriba retiene la carga natural de sedimentos, dejando el río hambriento. Como resultado, el río erosiona vertical y agresivamente su propio cauce. Esto genera un catastrófico efecto en cascada. El descenso del cauce obliga a bajar el nivel freático adyacente, lo que deseca las llanuras de inundación y destruye la diversidad de la vegetación ribereña. La anatomía del bombeo excesivo. Evaluamos de cerca la anatomía del bombeo excesivo en cuanto a 4 fases críticas.
Todo inicia extrayendo agua del almacenamiento puro del acuífero. Conforme avanza el tiempo, el cono de depresión se expande lateralmente hasta interceptar un río o humedal cercano. Esto invierte el gradiente natural, forzando la recarga inducida del río hacia el pozo. Finalmente, se llega a un nuevo equilibrio donde la extracción total equivale a la captura de la descarga natural, secando por completo el ecosistema superficial. La falacia del rendimiento seguro. Comprender estas fases desmonta la falacia fatal de la política hídrica conocida como el rendimiento seguro o safe yield. El mito asume que extraer un volumen igual a la recarga natural es sostenible. Sin embargo, el principio de Dace demuestra que el bombeo rompe el equilibrio dinámico del sistema. Extraer toda la recarga ignora por completo la fracción destinada a la descarga natural. El resultado ineludible de esta mala política es la muerte progresiva de manantiales y ríos asociados. Buenas tardes para todos. El dossier de salud pública nos indica que la interacción entre aguas superficiales, subterráneas y suelos crea complejas rutas de exposición a contaminantes que representan graves riesgos sistémicos para la salud humana. Aplicando estos principios a la salud pública, presentamos el dossier derivado de nuestra discusión grupal. La alteración del continuo hidrológico crea vías de exposición extremadamente complejas donde los contaminantes viajan libremente. Hemos mapeado hidrológicamente estas transferencias, demostrando cómo el movimiento bidireccional de metales y patógenos en la interfaz del agua y el suelo genera riesgos sistemáticos directos sobre el impacto y morbilidad humana. La ruta de exposición 1 de la superficie al acuífero, la primera ruta de exposición crítica ocurre desde la superficie hacia el acuífero profundo. En condiciones influyentes, ríos que transportan aguas residuales no tratadas y efluentes industriales actúan como inyectores de toxicidad hacia las reservas de agua potable. Los contaminantes orgánicos persistentes superan rápidamente la capacidad de filtración de la zona hiporreica degradada. El consumo de esta agua en pozo genera brotes agudos de cólera e insuficiencia renal crónica por metales pesados. Ruta de exposición 2 del acuífero a la superficie. La segunda ruta de exposición opera de manera inversa del subsuelo hacia las comunidades de superficie. Los acuíferos que drenan hacia el río mediante el flujo base pueden transferir contaminantes geológicos o lixiviados agrícolas antiguos. Comunidades enteras que se abastecen de estos afloramientos desarrollan hidroarsenicismo crónico regional, fluorosis esquelética infantil que deforma las estructuras óseas y metahemoglobinemia por la resurgencia letal de nitratos acumulados en décadas pasadas. El nexo edáfico, contaminación del suelo. En este marco continuo, la contaminación del suelo representa el eslabón de conexión más crítico. El suelo no es solo un medio de soporte, es el puente de transmisión entre el agua superficial y subterránea. Los pesticidas y derrames industriales se retienen en la zona badosa actuando como una bomba de tiempo tóxica. Eventualmente las lluvias provocan escorrentía hacia los ríos y percolación hacia los acuíferos, afectando la cadena trófica y generando inhalación de polvo tóxico. Las consecuencias sistémicas de esta irrupción recaen de manera desproporcionada sobre las poblaciones más vulnerables. Los infantes y las mujeres embarazadas son altamente susceptibles a los disruptores endocrinos y neurotoxinas transportadas por macroporos a pozos rurales. Las comunidades ribereñas sufren la pérdida de fuentes de proteínas, por ejemplo peces, debido a la bioacumulación, mientras que las poblaciones agrícolas enfrentan el peligro de consumir agua envenenada por sus propios lixiviados. La salud del ecosistema y la humana son inseparables. Sin saneamiento integrado del suelo y ambas aguas, la mitigación médica es inútil. Para mitigar estos graves impactos mencionados, necesitamos que la ciencia evolucione. Es necesario pasar de modelos unidimensionales a 3D que capturen la heterogeneidad real del suelo. Se requiere integrar la hidrología física con los procesos biogeoquímicos, aprovechar sensores remotos para extrapolar microtramos a escala de cuenca y sobre todo fomentar colaboraciones verdaderamente interdisciplinarias. La gestión del agua ya no puede operar bajo dicotomías falsas. Se debe reconocer, primero, el agua subterránea y la superficial conforman un continuo hidrológico inseparable. Segundo, políticas como el rendimiento seguro para extracción de agua de pozos son ecológicamente destructivas. Tercero, toda contaminación al cuerpo de agua afecta a la salud humana. Y cuarto, la labor del ingeniero debe gestionar eficientemente el agua.